Bendito Padre, gracias porque durante este tiempo tú has venido enseñándonos acerca de la oración. Nos has venido mostrando que desde el principio de la creación tú has hablado al hombre, has hablado con el hombre, Señor mi Dios, y queremos aprender más de ti, de esa comunicación que se puede dar tuya hacia nosotros y de nosotros hacia ti, y una conversación entre las dos partes. En esta noche permítenos, Señor mi Dios, aprender un poco más acerca de este tema tan interesante y necesario para nuestras vidas. Permite, Señor mi Dios, que toda la tecnología funcione correctamente para que no nos perdamos la bendición de esta noche. Amén. Bien. En la sesión pasada hablábamos acerca de la oración, de cómo Dios siempre habla a su iglesia y específicamente daba los dones de revelación. En 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10, habla de 3 dones específicamente de revelación. El primero de ellos, palabra de sabiduría. En el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es uno de los dones de revelación. El segundo don es palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En el versículo 10 dice a otro discernimiento de espíritu. Entonces tenemos los 3 dones de revelación que habíamos hablado hace 8 días. En el de sabiduría hablábamos acerca de cómo Dios revela un acontecimiento futuro o un mandato para su iglesia. En el segundo don de revelación, el conocimiento, es donde Dios muestra un suceso que ocurrió pero que está oculto. Y normalmente es situaciones de pecado que pueden haber en una congregación o en una persona que están ocultas y Dios las da a conocer. Y el tercer don es el de discernimiento de espíritus. Y en este revela los espíritus que hay en una persona o en un lugar específico. Aquí estamos hablando de cómo Dios muestra a la iglesia este tipo de situaciones que se dan. Ahora, hay una advertencia muy importante que hacer en esto, y es que nosotros no debemos buscar a los profetas para que nos prediquen el futuro. Esa es una de las costumbres en diferentes iglesias. Cuando ven a un profeta cerca, lo invitan a comer, lo invitan a cenar, lo invitan a un lugar especial con la finalidad de pedirle a ese profeta que les dé una profecía de parte de Dios. Es decir, están buscando que Dios les mande una revelación a través de ese profeta, y es algo que no es una práctica sana en ninguna congregación. Entendamos que las revelaciones son de Dios para la iglesia, para edificación, para exhortación, pero no son para interpretación privada, y solamente son por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre, que se dan este tipo de revelaciones. Exactamente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que quede muy claro eso en su corazón. Si ve a un profeta en la iglesia, o sabe de algún profeta, no piense que con su salamería, con su invitación o con su petición, el profeta le va a traer palabra de Dios, revelación de Dios a su vida, le va a mostrar el futuro, o le va a mostrar algo oculto, o le va a dar discernimiento de espíritus. Esto no es bíblico, esto no es la voluntad de Dios, esto no es lo que hace Dios. Si usted ha tenido alguna actitud de esas en su corazón, debe desecharla, debe cambiarla, debe permitir que el Espíritu Santo renueve su forma de pensar y de hacer las cosas. Y si ve a algún hermano con esas intenciones en la iglesia, pues sencillamente hable con él, explíquele en amor que ese tipo de prácticas no se deben hacer. Particularmente hay una situación en el Nuevo Testamento, en Hechos,
capítulo 16, donde se habla acerca de un espíritu de adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Que quede claro, si en algún lugar, si en alguna reunión, una persona está hablando una profecía o está hablando algo que no es de Dios, es un espíritu maligno. Esa profecía no es de Dios, eso es diabólico. Entendamos que en las congregaciones a veces se desordena este tipo de situaciones y el diablo puede hacer de las suyas, engañando a la congregación y haciendo pensar que ese mensaje es de parte de Dios. El espíritu de adivinación existe, es un maligno que está en una persona poseída y está dando un mensaje a una congregación. Entonces tenga mucho cuidado, porque los demonios tienen el poder, la capacidad de engañar a los hijos de Dios. Y si usted se deja engañar, es porque sencillamente el Espíritu Santo no está usted en comunión con él. No hay comunión entre ellos, porque el Espíritu Santo le permitirá experimentar cuando algo es de Dios y cuando algo es de Satanás. Ahí hay discernimiento. Los dones de revelación son dados por el Espíritu Santo a la iglesia para bendición de la iglesia. La adivinación es fruto del diablo, es mal del diablo, es el engaño del diablo, y usted no debe buscar ni atender las palabras de esos espíritus de adivinación que se pueden dar en las congregaciones. ¿Cómo es que Dios habla contigo? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios habla conmigo? Y es muy sencillo. Dios habla contigo a través de las sagradas escrituras. Si quieres escuchar una voz de Dios directa a tu vida, es a través de las sagradas escrituras. Y estamos hablando en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué son las sagradas escrituras? La Biblia que tú manejas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando se escribió 2 Timoteo 3, no existía el Nuevo Testamento en esos momentos como lo conocemos hoy. Pero los judíos sabían que las Sagradas Escrituras eran todos aquellos libros del Antiguo Testamento que habían sido inspirados por Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos de ese tiempo, las Sagradas Escrituras es la misma Biblia. En ella encontramos que Dios siempre hablará conmigo. Ahora, interesante que en el versículo 16 hay 4 aspectos básicos que usted debe tener en cuenta. Son 4 verbos. Y leamos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Primer verbo: para enseñar. Segundo verbo: para redarguir. Tercer verbo: para instruir en justicia. Entonces tenemos 4 verbos dados en ese solo versículo 16 y quiero que queden para usted en su corazón. Primero, la palabra de Dios sirve para que el cristiano sea enseñado.
Es decir, hay una comunicación de Dios para tu vida donde te explica las cosas, donde te habla, donde te enseña, donde te comunica ideas, pensamientos, acciones. Pero vamos a un segundo nivel. La palabra de Dios redarguye, es decir, reprende. Esa represión se interpreta como un contraste entre los argumentos tuyos, justificando tus acciones, justificando tu pecado, justificando tus decisiones, con los argumentos de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a tu vida y sientes que te está redarguyendo, es porque hay actitudes, decisiones o acciones en tu vida que son reprendidas por el Espíritu Santo, que debes cambiar porque no están alineadas a la voluntad de Dios. En tercer lugar, corrige. La palabra de Dios rectifica tu vida completamente. Cambia tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios te instruye, está construyendo tu vida. Y fíjate que es un ciclo. Comunicación, redarguye, rectifica o corrige, instruye. Esa es la palabra de Dios, es cíclica y se da en todos los días de nuestra vida. Puede que hoy te enseñe, puede que más tarde te redarguye, puede que más adelante te corrija, puede que más adelante te instruya. Pero las cuatro cosas se dan en tu vida a través de las Sagradas Escrituras. En la medida en que tú lees las Sagradas Escrituras, en la medida en que tú meditas en esas palabras leídas, en ese mensaje que tú lees, en esa misma medida viene una reprensión, viene una rectificación, viene una construcción. Imaginemos la construcción de un edificio, partamos de esa analogía. Un ingeniero, un arquitecto se reúnen y se comunican para construir el edificio más alto del mundo. Entre ellos se están tratando de poner de acuerdo, comparten conocimientos, el uno con el otro comparte ideas. Pero llega el momento en que esos planos, esos diseños elaborados por ingenieros, arquitectos y demás, hay que ponerlos en ejecución. Y llega el momento en que se confrontan con el personal operativo, aquellos que tienen que trabajar en la obra. Y los conocimientos de esos ingenieros son contrastados con los conocimientos empíricos de todos los operarios de la obra, de todos los obreros. Y aquí hay una confrontación. Y esos obreros tendrán que aceptar, entender que los conocimientos científicos, técnicos, traídos por los ingenieros, los arquitectos, son los que deben funcionar para que ese edificio no se derrumbe. Solamente en el momento en que el obrero, con la argumentación, acepta que está equivocado, puede corregir y rectificar los errores que se estén cometiendo en la construcción del edificio. Es posible que por sus conocimientos empíricos el obrero haya mezclado mal el cemento, pero rectifica inmediatamente y hace que el cemento cumpla con todas las especificaciones técnicas necesarias para semejante construcción. Luego que ha corregido, que ha rectificado, entonces se inicia la obra de construcción de ese edificio. Eso es en la vida de todo cristiano. Empezamos con una comunicación de Dios para nuestra vida, un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Contrastamos lo que Dios nos enseña, nos habla, con lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, de otros pastores, de otras personas, de los profesores. Comparamos eso. Hay una confrontación de conocimientos dados por Dios y de los conocimientos dados por el mundo. Y solamente cuando yo tomo la decisión correcta, permito que el Espíritu Santo redarguya mi vida y tomo la decisión de corregir mi vida, es decir, ajustar mi pensamiento al pensamiento de Dios, someter mi mente a la mente de Dios, es decir, rectifico, entonces mi vida se construye. Estoy construyendo como debe ser.
estoy construyendo en oro, estoy construyendo en piedras preciosas, estoy construyendo en plata, en materiales preciosos. Y eso es lo que desea Dios de tu vida. Desea que tú construyas tu vida basado en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento humano, no en el conocimiento de los pastores, no en el conocimiento de los hombres. Los hombres muchas veces nos podemos equivocar, pero Dios nunca se equivoca. Por eso, cuando Pablo le decía a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, te está dando una recomendación, un consejo muy grande. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte en justicia. Y sigue la secuencia, esto es cíclico. Siempre, durante toda nuestra vida, estaremos siendo enseñados, siendo redarguidos, siendo corregidos, siendo instruidos. Nunca terminaremos eso. Dice la palabra que el que empezó la obra en nosotros, la continuará, la terminará. Él no la dejará inconclusa. Puede que en determinado momento te demores mucho en la etapa de la reprensión. Puede que el Espíritu Santo te redarguya continuamente y tus oídos se cierren y tu corazón se endurezca y no aceptes que esa es la voluntad de Dios, que ese es el mensaje de Dios, que esa es la enseñanza de Dios. Pero una vez aceptas que estás equivocado y corriges tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de sentir, entonces viene la construcción de tu vida. Entonces viene el crecimiento espiritual para tu vida. Es cuando tú puedes decir, Dios me habló, yo actué y soy un hombre nuevo. Puedo dar testimonio de quién soy ahora delante de Dios. Démosle gracias a Dios por esa palabra. Bendito Padre, gracias porque tú nos has dejado esas sagradas escrituras para que nosotros las leamos, las meditemos, las estudiemos, de manera que nuestras vidas sean redarguidas, corregidas e instruidas. Gracias porque en ella tú nos muestras quién eres tú, cuáles son los planes tuyos para nuestra vida, qué es lo que quieres para este mundo, Señor Dios. Siempre estarás enseñándonos, siempre estarás redarguyendo, siempre estarás corrigiendo nuestra vida. Pero lo más maravilloso es que siempre estarás construyendo nuestras vidas para que seamos santos y perfectos, para que podamos entrar a tu presencia, Señor mi Dios, como obreros aprobados, como obreros, Señor mi Dios, que glorifican tu maravilloso nombre. Te doy gracias, porque tu palabra es fiel y verdadera, y tu palabra, Señor mi Dios, es necesaria para cada uno de nosotros. Tu bendición para cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor mi Dios. Que esa palabra penetre en lo profundo de sus corazones, y sus corazones, Señor mi Dios, sean tocados por el Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.